Bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo podcast, Cicatrices del Cuero, el podcast donde se habla de la parte más dura del fútbol. Y ya vamos por el quinto. Y hoy, por lo que hemos hablado al principio, yo creo que vamos a tener un episodio bastante entretenido, bastante ameno de ver y con una historia bastante chula. No voy a dar más vueltas, no me gusta a mí explayarme mucho aquí, así que vamos a dar bienvenida al invitado. Javi Vera, bienvenido. Muy buenas, Eloy, tío. Nada, encantado de estar aquí con vosotros principalmente y dar las gracias a mi Paquito Abulló, que bueno, gracias a él que me invitó, estoy aquí. Te pasó el muerto, ¿eh? Te pasó el Sí, muerto. no, pero ya encantado. Y además ha sido el primero que acepta el muerto de otro. O sea que ¿Sí? vamos enganchando, al final vamos Sí. enganchando y nos viene bien. Así que gracias a Paco y gracias a ti por venir, tío, sacar este ratico, que sabemos que luego entrenas. Y nada, vamos a hacerlo, ya te digo, lo más ameno, que yo creo que nos va a salir muy bien. Muy bien. Vamos a empezar, tío, por la punta, por esos primeros pasos en el fútbol. ¿Cómo los diste? ¿Dónde empezaste? Pues ya te digo, en el equipo de mi pueblo, que es en Beniaján, desde pequeño, que empecé muy pronto, gracias a mis dos hermanos, yo soy el pequeño de tres, y pues mis dos hermanos podemos jugar en Beniaján en las bases toda la vida. Y la verdad que soy un jugador que siempre ha pasado un poquito desapercibido, que nunca quizá ha destacado a nivel de grandes equipos y demás. Y de hecho, pues ya te digo, he estado hasta juvenil de primer año, estuve jugando en Beniaján, y lo dicho, y hasta que sí que es verdad que el año de juveniles ya me llamó la selección murciana, y aquí yo quiero hacer un hincapié porque creo que fue gracias a día de hoy que puedo vivir del fútbol, es gran parte por este seleccionador, porque me cambió todo, porque al final esto es así. Sí, de verdad. Un Y año bueno te impulsa. O sea, totalmente. eso de estar en el momento justo, que te salgan bien las cosas en ese partido, en ese momento, ¿no? Totalmente, y al final fue pues, que vinieron a verme de la selección y claro, en aquella época yo era juvenil de primer año, era el capitán del Liga Nacional del Beniaján, que veníamos haciendo buenos años, ahí quedando quinto, sexto, y vino a verme Iván Navarro, y la verdad que bueno, me empezó a citar para los entrenamientos y claro, yo veía las listas y yo decía, joder, lo típico que tú dices, vale, te van a ver, pero enseguida te caes. Pero la verdad que seguí yendo y demás, y al final la última lista de la selección para el Campeonato de España, pues bueno, al final me colé, y como yo digo, ¿y de qué manera? Porque tú veías 5 del Murcia, 5 del Cartagena, 5 del Lorca y abajo uno Era del la Beniaján. clásica, ¿eh? Uno del Todo Beniaján. Cartagena, Murcia y digamos, dos Sí, por ahí sí. sueltos de otro equipo. Mira, te colaste al final. Sí, y ya te digo, y me colé de qué manera, porque al final, pues, a pesar de que yo venía de un club, del club más humilde que el resto de los compañeros, pues bueno, al final yo era el capitán de la selección murciana, y pues bueno, al final, pues eso obviamente, pues me cambió. Y la verdad, pues ya te digo, el segundo año de juvenil, pues ya obviamente me querían los divisionándonos de aquí de la región y demás. Y nada, ya al final acabé diciéndome por el Real Murcia. Me fui en enero siendo juvenil de segundo año. Y la verdad que, lo dicho, ahí a partir de ahí arrancó un poco ya mi carrera un poco más en clubes más serios. Y una anécdota, parar aquí un poco, justo cuando firmo el contrato del Real Murcia, que lo firmo con Paco Jiménez, que me acompaña mi padre a la oficina, nada más bajar por el ascensor, yo recibo una llamada, un número desconocido, y me llamaron del Villarreal sí que es verdad que no me querían firmar ya de ya, pero me dijeron que les gustaba mucho y que querían que yo fuera 3 semanas allí a la residencia, y bueno, que para para incorporarme a su juvenil. Qué bueno. Y yo le he dicho, pues mira, pues hace cuestión de 30 minutos acabo de firmar, Tía, tío. acabo de firmar el Real Murcia. Si antes había que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, Correcto. ahora fue un poco Al al revés. revés. Pero bueno, la Sí, cosa en Murcia tampoco yo fue al mal. final yo estaba contento, al final nunca me suelo arrepentir de las cosas que hago, a pesar de que obviamente creo que no hay color a nivel institucional, pero yo le dije, mira, ahora mismo soy jugador del Murcia, y digo, hablar con ellos si queréis hablar, y ya está. Y bueno, se quedó ahí un poco. Te iba a Pero, preguntar si te arrepentiste de eso, porque al final la diferencia fueron 30 minutos. sí, Pero sí. bueno, me has dicho que no, ¿no? Que al final salió No, bien la que al cosa. final creo que yo soy de los que piensa de los que al final el fútbol te va a poner en tu sitio. Mm. O sea, y al final, lo he dicho, creo que caí de pie, nada más llegar del Beniaján. Me acuerdo que me incorporé la primera semana un jueves al División de Honor, y entrené 2 días y ya jugué de titular mi primer partido con la camiseta del Real Murcia en la Ciudad Deportiva del Levante, que empatamos a 1, di la asistencia, y la verdad que, ya te digo, fue todo rodado y demás. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Oye, dando un paso un poquito atrás, a esa época, a ese segundo año juvenil, ¿no? Que dices Sí. que fue el que te impulsa un poco. Tía, fue como. O
según lo has contado, como muy rápido, ¿no? El cambio de estar ahí en tu pueblo, juvenil, aunque fueras capitán, Liga Nacional, y te viene rápido el cambio del Murcia a Villarreal porque hace un buen año. ¿Tú cómo lo gestionas eso, tío? Porque es como pasar de que se puede decir que no te conozcan a de repente a capitán de un División de Honor de Murcia. Yo, si te soy sincero, es que no, con esa edad no piensas en lo que quizá pueda haber detrás. La verdad que me acuerdo que en esa época no había números fijos, no como ahora, que ahora sí que los jugadores tienen un dorsal fijo. Y claro, y yo antes jugaba más adelantado, jugaba en la posición de media punta. Y claro, como tú dices, de una semana a jugar con el Beniaján a jugar en el Murcia con el 10. Y al final, joder, tú dices, me cago en la hostia. Pero ya te digo, en ese momento yo no... Ahora lo pienso y digo, no era consciente de, a lo mejor, de la importancia que tenía eso. Claro, que a mí me lo dice y, hostia, pedazo salto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ya te digo, yo no lo recuerdo ni con nerviosismo ni con nada. Y ya te digo, de hecho, ya después, el tercer año, sí que es verdad que fue un año difícil, porque creo que teníamos un equipo muy competitivo, pero creo que fue un equipo bueno, que pasaron muchas cosas durante el año, y sí que es verdad que bueno, un tanto desequilibrado, muchas entradas, muchas idas, mucha probatura desde el principio, y al final, pues bueno, ahí coincidí con Jesús Carrillo, coincidí con un chico que también que prometía mucho y que ahora creo que ya no sigue jugando al fútbol, que es Gabri Silva, un brasileño. Bueno, en fin, llevamos un equipo bastante bueno y esa temporada, de hecho, solo conseguimos pasar de toda esa camada, salvamos la categoría, nos quedamos décimos y solo conseguimos pasar 2 jugadores al Imperial. Sí. Pasamos Gabri, el brasileño y yo, y ya Jesús salió del club. También eran años malos del Murcia, ¿eh? Porque volviendo a la entrevista que hicimos con Jesús, nos decía, él llegó al Murcia en unos años convulsos, malos, andaba más lejos a entrenar, supongo que serán esos mismos años, ¿no? Que estuviste por ahí. Sí, son los mismos años que jugábamos en Santomera, ya te digo, mucho cambio, mucho que no te sientes como en casa, pero ya te digo, fue una época que pasó de transición del Murcia y me tocó vivirla, así que, pero ya te digo, yo orgulloso de siempre de vestir esa camiseta, incluso ahora ya te contaré que no acaba con un buen final, por así decirlo, pero yo estoy orgullosísimo de poder haber defendido la camiseta del Real Murcia. Oye, tío, y ya queda de salto al final, División de Honor. No sé si ahí ya se cobraba, fue tu primer sueldo o todavía no, ahí no pasabas por caja. Sí, fue mi primer sueldo. ¿Sí? Yo, como te he dicho, pasé de pagar en el Beniaján, porque yo pagaba, ¿Sí? a que me pagasen. Sí que era algo simbólico, eran como 100 euros. Pero bueno, joder, tú con esa edad dices, joder, pues oye, pues cada mes tienes aquí algo para salir a cenar o... Claro que sí, tío. O algo, y la verdad, pues es algo que tú dices, hostia, pues, y ya vas viendo, te vas metiendo un poco en la rueda, me subían ya ahí con el Imperial a entrenar, que también esos Imperial también eran de mucho caché y demás, y veías que era complicado después cuando pasases de juvenil, había un salto difícil, y lo dicho, terminé el tercer año de juvenil, y lo dicho, pasé al Imperial, que fue Aciari, era el entrenador, y la verdad que hicimos una muy buena temporada. Yo sí que es verdad que jugué a lo mejor como 10, 12 partidos de titular, pero sí que es verdad que contaba conmigo, tenía mis minutos para ser el primer año. Nos quedamos fuera del playoff a falta de 2 jornadas. Fue un buen año y lo dicho, la verdad que muy bien. Ese playoff, ahora que lo dices, creo que no me acuerdo con quién lo hablamos, creo que fue con Paco Agulló. ¿Estaba ahí Paco Agulló en ese equipo? No, Paco es bastante más joven que yo, tiene ¿Sí? 3 años menos, sí. Pues no sé con quién hablamos, que fue un playoff un gol de la Unión, o estoy hablando yo de otro, a lo mejor me estoy desviando de años. Sí, pero no, eso fue después. Fue después, ¿no? Sí, fue después, 2 o 3 años después, sí. Ah, bueno, ahora a lo mejor llegamos, estoy liando yo, Sí, he corrido demasiado, Sí, he corrido demasiado. Oye, tío, ¿y cómo es a nivel futbolístico y a nivel personal, coño, verte con una institución como Aciari en el banquillo? ¿Cómo es eso, tío? Pues a mí, ya te digo, me chocó muchísimo, sobre todo su personalidad, porque al final creo que también fue de sus inicios como entrenador, también para él, y claro, y él tenía un hambre, tenía una ganas de crecer y de mejorar, y joder, otra cosa no, pero ese equipo mordía, ese equipo sabía lo que tenía que hacer, y la verdad que lo recuerdo para mí, ya te digo, es que tener un entrenador casi futbolista, la verdad que es un orgullo y es un aprendizaje continuo. Y lo dicho, para mí fue un orgullo y de hecho después nos volvimos a coincidir en el Lorca 3, 4, 5 años después. Ajá. Y después de este año del Imperial, ¿cómo sigue? Pues después de este año del Imperial, que aquí viene un poco ya como acabo ya mi carrera como jugador en el Real Murcia, pues bueno, viene un año un tanto de que ya se meten nuevos
nuevos presidentes, fue año que entra Deseado Flores, que bueno, entraron ahí gente un poco de fuera y demás, y pues bueno, pues al final pues sabes tú que esto conlleva muchos intereses de jugadores, representantes y demás, y bueno, y al final pues yo lo único que le tengo que achacar al Murcia, por así decirlo, es que no me fueron claros, porque yo estuve toda la pretemporada ahí, de hecho en la pretemporada yo era el capitán, todos, al final era el que más tiempo llevaba y demás, era mi segundo año senior, cambió mucho, porque mi primer año de senior, este que te estoy contando con Aciari, la gran mayoría era último año sub-23. Entonces, el 90% del equipo se fue y yo como que era como uno de los capitanes. Ujú. Y pues ese año, te digo, era Víctor Basadre, el entrenador, y pues bueno, empezamos la pretemporada, bien, todo bien, y lo dicho, jornada 1, plantilla de 20 jugadores, sin convocar. Y digo, joder, digo, vale, me sorprendió, a los compañeros también me dijeron que si me pasaba algo, digo, no, digo, a seguir, no sé. Segunda jornada, sin convocar. Tercera jornada, sin convocar. Cuarta, sin convocar, claro, y yo no entendía. Sí, porque tú rendías, ¿no? Sí, sí, yo rendía y y boca cerrada, entrenando, ¿no? yo, claro, para todas esas cosas yo soy. Hasta que al final, pues bueno, sí que es verdad que no me olía muy bien eso, porque al final cuando soy superado, yo soy el primero que lo acepta y o me quedo para aprender o busco yo una solución. Y entonces, pues bueno, hablé con Víctor Basadre y pues nada, que era el entrenador y me dijo pues, que bueno, que al final que eran cosas que quizás se le escapaban de las manos y pues bueno, me lo dejó así un poco en el aire y yo, joder, qué raro. Nada, seguí un par de semanas y que te diga eso el entrenador sin convocar, claro. Y ya me acuerdo que fui a la federación y porque claro, ahora no es todo como en el móvil. Y pedí el listado de las fichas de los clubes. Y bueno, resultaba que no tenía ni licencia. No te habían dado de alta No tenía, federativa. o sea, no me podían convocar porque no tenía licencia. Entonces, pues bueno, yo ya te digo, el único cachaco es que me hubieran dicho, oye, que no contamos contigo y lo siento, ¿sabes? Y Entonces, tú piensas que fue simplemente porque no contaban algo más, porque es raro, ¿no, tío? Que por lo menos no te hagan la ficha sí, y a no te lo ver, digan. yo obviamente, independientemente que vinieron muchos jugadores de fuera y demás, y con mucho caché y demás, pero yo me veía que podía ser titular tranquilamente en ese equipo. Pero ya te digo, creo que eran cosas, pues bueno, que querían cambiar y ya está. O sea, que no había más historia, que querían renovarlo todo y listo. Pero claro, yo al final, claro, de yo poder buscarme una solución a acabar, como yo te digo, que de esta situación, yo, claro, yo hablo con Pedro Asensio, que ahora mismo es el director de cantera del Real Murcia, que de hecho acaba de renovar, y me alegro un montón por él. Y él estaba en el Jumilla, en segunda B, es el director deportivo, y bueno, me llaman para el filial, para estar en día a día con primer equipo, pero jugar abajo en el filial, y el filial era primera autonómica. Y bueno, pues ya te digo, pues eso era mediados de noviembre, y pues lo dicho, de estar ahí en el Imperial, que parecía, incluso en pretemporada subía con el primer equipo, jugar algún amistoso y demás, pues a verte en primera autonómica, que entrenas a las 9:30 de la noche, gente que recién llega y se cambia para que llevan 10 horas trabajando, y eso mentalmente es jodido. Es jodido porque tú dices, joder, lo que me ha costado y ahora de repente mira dónde te encuentras. Pero lo llevé con naturalidad. Lo llevé con naturalidad y sí que es verdad que fue un periodo corto en el que estuve en el Jumilla. No llegué a debutar con el primer equipo, pero sí que es verdad que solo bajaba los sábados a entrenar con el filial y ya jugaba. Pero eso, perdí un poco la ilusión por el fútbol, la verdad. Y nada, y en enero, pues, eso fue en noviembre, mediados de noviembre, cuando yo me voy del Murcia al Jumilla. Y en enero me voy me llama el Lorca B, Sí. que es tercera división, que fue el año que estaba el Lorca Fútbol Club en segunda A, que estaban los presidentes que eran asiáticos. Sí. Y pues ahí he hecho los últimos 6 meses, la segunda temporada, el entrenador era Sergio Sánchez, que también le tengo un aprecio increíble. Y la verdad, pues eso, pues te vuelves a meter en la rueda y demás. Sí que es verdad que no fue un gran año para la plantilla que teníamos, que era una plantilla increíble. Pero lo dicho, ya al final pues te metes en la rueda y ahí sigues, me consigue enganchar, como aquel que dice. Sí. Oye, qué perro el fútbol, tío. Después de, como tú dices, lo que luchaste, de ser capitán hasta de un imperial, Sí, de salir de tu pueblo, que al final eso quiera o no, después de tantos años cuesta, pues de esa manera que te digan que, y no, qué perro, tío, qué perro. Y son cosas que me dan mucha rabia, ¿eh? Yo también sé sí, jugar al fútbol, son cosas que me dan mucha rabia porque se despersonaliza un poco, tío, el fútbol ahí. sí. Se despersonaliza. Yo al final, es como te digo, en el fútbol sabes que te van a dar 1000 palos y son muy duros, pero
las 3 cosas buenas que te pasan son lo opaca todo lo demás, que ahora lo hablaremos. Sí, ¿verdad? Entonces por eso merece la pena, tío. Claro, buena manera de verlo al final. Merece Buena la manera pena. de verlo. Vale, tío, dices que ese año Lorca, que te meto otra vez en la rueda. Sí. No sé si tú tenías ya un representante o te movías tú Ahí, solo. por aquel entonces no. Tenía representante cuando yo firmo en el Real Murcia en División de Honor. Me llamo Joaquín Vigueras. Estuve con él 6 meses hasta que no nos interesamos mutuamente y ya pues terminamos. Y ya pues ya te digo, yo me movía yo solo y demás. Hasta así que el año siguiente del Lorca, que entro al Estudiantes de Murcia, Sí, que no sé si te acuerdas de aquel club. sí, yo me acuerdo de ahí. Era como el Jumilla, por así decirlo, pero le Sí. cambiaron el este. Y jugaba aquí en Murcia, puede Jugaba ser. en Murcia, jugábamos en Corbera. Correcto. Y ahí, después del año del Lorca firmo ahí en el Estudiante y lo dicho, ahí yo era el capitán y ahí poco empecé con José Antonio, bueno, un hombre que la verdad que ahora mismo no sigo con él como representado, pero la verdad que nos fuimos muy claros, nos fuimos muy de frente y tan amigos, pero la Sí. verdad que ha sido mi primer agente, por así decirlo, y me ha ayudado en muchísimas cosas y desinteresadamente también lo tengo que decir, y muy agradecido. Y el año ese del estudiante, pues lo dicho, ahí fue uno de mis mejores años, a pesar de que descendimos, tanto por motivos propios como por el Jumilla, que descendió de segunda vez y nos arrastró también, pero nosotros descendimos también. Pero a nivel personal fue uno de los... Yo ya me veía que yo decía... Sí, ¿no? Yo, Recuperaste un poco la Sí, la confianza, ¿no? confianza, volví a ser capitán y bueno. Y además, siendo joven todavía, ¿no? ¿Hay que tenía? Sí, ahí tenía 21 años, tenía Ujú. 21 años y ya te digo, creo que esa temporada hice 6-7 goles, jugaba de pivote Ujú. y ya te digo, me encontraba súper bien y de esta sensación que tú dices, joder, estoy para más. Ujú. Y lo dicho, y ahí pues después de esa temporada en Estudiantes, bueno, tengo que remarcar que en enero llevábamos creo que 6 puntos en enero, estábamos prácticamente descendidos y, y llegó Alberto Castillo, que para mí fue increíble. O Sí. sea, lo que hice esa mitad de año y lo que yo he aprendido de Alberto en 6 meses, lo he aprendido con muy pocos entrenadores. Y la verdad que para mí, no sé si el que más, pero está en mis top 3 de mejores entrenadores que he tenido, 100%. ¿Qué 100%. cositas veías de Alberto? Diferencias que marcan ahí un entrenador que merece la pena y que no. Un sello de identidad propio. De decir, joder, éramos una banda porque teníamos 7 chinos que no sabían ni el Hostia, idioma. menudo burrí, ¿no? O sea, y eso era, pues ya ves, 3 de Canarias. O sea, ahí había un Joder. mezclete increíble. Pero la verdad que es que te digo que ese año fue el que asciende el Yeclano como primero sobrado, con 20 y tantos puntos de diferencia al segundo. Y es que ese equipo fuimos capaces hasta de ganarles. Creo que fuimos el tercer mejor equipo de la segunda vuelta. Bueno, fue increíble. No nos dio para salvarnos porque ya te digo, Sí, pues estábamos estaba muy lejos, 6 defendidos, puntos, no me digas, estábamos para muy lejos, remontar. pero fue una segunda vuelta y espectacular. Sí, que si hubiera empezado mejor Alberto el año, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Es que ya te digo, empezó Juanfran en pretemporada, en la jornada 1 no sé por qué lo echaron, Joder. entró Mapeca, también entró Mapeca de una manera que tampoco podía gestionar él como quisiera y tampoco, ya te digo, fue complicado, Joder. fue complicado. Joder. Y bueno, como dices tú, hace buen año, te ves para algo más, Sí, ¿no? Tú ahí, ese verano, ¿qué te planteas, tío? pues yo ese verano, yo tenía claro lo que quería y era, yo digo, mira, me queda un año de sub-23, yo digo, quiero echarlo en un filial. Yo tenía ese sueño de decir, joder, me veo capacitado para ser una pieza importante en un tercera división, en un filial, y ser de los veteranos dentro de un filial, pero también con pretensiones de poder jugar con el primer equipo. Ujú. Y pues nada, la verdad que recibí la llamada de Martín, que están Martín y Paco Jiménez, directores deportivos de la cantera de Cartagena. Y pues nada, y a partir de aquí, lo dicho, es que soy de Murcia, soy murcianico, como ya digo, pero es que pues, hasta ahora estoy haciendo mi carrera en Cartagena. Y la verdad que lo dicho, llegué al Cartagena y lo dicho, fueron, ya te digo, factores que también entraran un poco de rebote, pero como te digo, como también firmas con un equipo y a la media hora te llama el Villarreal, pues también pasa lo que te voy a contar Sí, ahora. al final son casualidades también, ¿no? Un poco. Claro, por eso te digo, al final yo digo, todo vuelve y Ajá. todo pasa por algo y sí que es verdad que no te alegras porque es una lesión de otro compañero y demás, pero al final son cosas que yo llego al Cartagena y empiezan 8 jugadores del filial a hacer la pretemporada con el primer equipo y yo no estoy entre ellos. Ujú.
Entonces, pues bueno, yo estoy entrenando pues, con el filial y con muchos juveniles para completar. Y a las 2 semanas, pues uno de mi posición se fractura el cúbito ahí en pretemporada y demás, y voy yo. Mm. Y a partir de ahí, ya era Munúa el entrenador Sí. y ya está. Le encanté y ya te digo. Y Javi Vera para arriba, ¿no? Y bueno, y de hecho desde agosto hasta diciembre no toco el filial. O sea, O sea, entrenaba dinámica primer equipo y no, no, y... y ni jugaba y- abajo. Era todo el rato convocado, no querían ni que bajase, ya te digo, con dorsal del filial, Ujú. pero lo dicho. De hecho, la jornada uno me acuerdo que fue, no sé si te suena, un jugador que estuvo en el Cartagena que se le dio muchísimo bombo, un chico que se llama Carrasquilla, Sí, panameño, que es creo. panameño con los Sí. pelos rizados. Pues bueno, llegó Carrasquilla, José Ángel, que ahora también está en segunda división. Sí, Como vinieron del extranjero, por tema transfer, pues no estaban disponibles. sí. Y yo me acuerdo que estaba Cordero en el medio del campo, que era el capitán, y Berza, que recién llegaba de una lesión y demás, que estaba bien y demás. Y me acuerdo que Munúa, la semana previa de la jornada 1 contra el Badajoz, dice, mira, Berza está para jugar, pero no para todo. Claro, cuando yo dije eso, dije, Dios, digo, qué maravilla, digo, voy a jugar 20 minutos. Y dijo, así que Javi, confiamos en ti, estamos completamente convencidos de que puedes hacerlo y vas a jugar de titular. O sea, de golpe. Y sí, de golpe de titular. Y dije, joder. Y claro, me acuerdo, el primer partido en casa, un Cartagena-Badajoz, en segunda B, el campo, ya te digo, 10.000 personas. La verdad que hago un muy buen partido, me siento muy apoyado, me cambian, de esto que te sales por el lado de las gradas y te hacen una ovación. La verdad que fue Joder. todo redondo. Joder, Todo tío, qué bueno. redondo. Y en ese momento, tío, te acordaste un poco del Javi de Beniham, del Javi del Sí, Imperial, sí. del Javi de Lorca, del Sí. Estudiante, ¿no? Porque, tío, eso es la polla, tiene que ser la Eso ya, hostia. ahí ya te sientes futbolista, porque al final Ah. estás día a día con jugadores como Berza, Cordero, Santijara, Eladi, Joder, o joder, que han sea, corrido. es que son jugadores Andújar, que son jugadores Marc, el portero, son jugadores que están muy contrastados en el fútbol profesional. Entonces, pues bueno, verte el día a día ahí, tú dices, joder, Sí, eso es estoy profesional ya, cerca, eso es... estoy Bueno, cerca. cerca yo diría que está. Sí, sí, Eso está, está, eso está. Es sí. verdad que tenías ficha del Del filial, filial, que bueno, que en algún momento dado podrías bajar al filial. No sé si ahora veremos si ujú, acabaste bajando, ¿no? Pero, joder, debutaste en la jornada uno, que es sí, como. sí, Además, la jornada uno es. Un entrenador tiene que mostrar las mejores cartas, ¿no? sí, Tiene que sí, dar buena cara y ponerte totalmente, porque algo vería, tío. totalmente. Algo vería. Y de hecho, ya te digo, como anécdota, yo me acuerdo que en Munúa en este caso sabía bueno, que mi salario a ser de ficha filial era bajo. Yo tenía unas primas, me acuerdo que yo por jugar un segundo con el primer equipo, tenía una prima que cobraba lo mismo que una mensualidad Buah, en el se te filial. doblaban el sueldo, ¿no? Sí, entonces, claro, y yo me acuerdo que en la jornada 3-4 o así ya, no sé por qué, Munua dijo, oye Javi, es verdad que esto tiene una prima y tal. Y me acuerdo que me hice salir 2-3 partidos en el descuento Para premiarte, como ¿no? para premiarme Oye, y pues un decir, detallazo, joder. ¿eh? Al club, no sé cómo estaría el club económicamente, Sí, si haría tanta gracia, pero, ¿no? Pero un pero ya detallazo, te ¿eh? digo, era algo simbólico porque ahora sí que es verdad que no se pagaba tanto en el fútbol como ahora, que ahora la verdad que bueno, ahora los jugadores de un filial pueden cobrar 700, 800 euros, que eso Buah, en mi época era impensable. qué Yo va, ¿no? era el capitán general allí, ya te digo, y es que la mitad. Sí, ¿no? Así Lo que justo para ahí venía y de Murcia a Cartagena. sí. Bueno, te pagan la gasolina aparte, pero Mm, bueno, que al final que era algo simbólico, que mm. no te podías dedicar a ello. Qué bueno, tío. Y ese año, aparte de debutar, de empezar esa primera jornada, ¿cómo sigues? O sea, ¿sigues Pues jugando? ¿Acumulas sí, minutos, como me dices? sí, ya sí que es verdad que no juego ningún partido más de titular, pero lo he dicho, segunda jornada, me acuerdo, vamos a Don Benito, el equipo gana, yo salgo 15 minutos, lo vuelvo a hacer bien, después en casa vuelvo a tener minutos contra el Sevilla Atlético, en fin, o sea, ya era jugador del primer equipo. Y sí que es verdad que, bueno, volvieron estos jugadores, yo también seguía ahí, y sí que es verdad que ya me quedé 4 o 5 partidos sin disputar minutos, pero la verdad que estaba ahí y no querían que bajase abajo. Ujú. Y, y nada, ya a partir de noviembre o así, pues bueno, voy alternando cuando me necesitaban, iba a un lado y si no, bajaba. Y al final, cuando estás en esa dinámica, bajas al filial y tú dices, Se te queda corto. claro, tú dices, joder, esto aquí llevo una marcha más. Y de hecho, también esa temporada creo que marqué un par de goles de falta, un par de penaltis. Me acuerdo que ese año también metí
al que se quedó campeón, que era el Mar Menor. Ujú. Un gol de medio campo, o sea, fue en lo personal, ya te digo, en cuestión de 2 meses hice 4 o 5 goles y ya te digo, muy bien. Y ya hasta que llegó, como ya te digo, llegó el mercado de invierno, tuve muchas cosas buenas, pero sí que es verdad que yo quería continuar en el Cartagena, era el equipo que me había dado Sí, porque la te opor- veías siendo profesional ahí, ¿no? y me había dado la oportunidad, es que ninguno en mi equipo me había dado la oportunidad. Me habían dado la oportunidad, yo sabía que confiaban en mí. Sí que es verdad que es una putada, pero bueno, yo también pues bueno, lo entiendo al final. Joder, que es complicado que un jugador que no sabe en este tipo de lesiones cómo va a volver. Y bueno, pues yo al final, pues sí que es verdad que a lo mejor debería de haberlo dejado hecho en enero, la renovación y demás, con primer equipo como quería Mm. Paco y Manolo. Pero la verdad que, ya te digo, se dio así. Sí, son En enero decisiones. yo confiaba en que yo estaba muy bien, estaba muy contento. Y ya en febrero me rompo la rodilla. Y al momento jodido, ¿no? Sí, Y sí, al sí. momento jodido. ¿Qué rodilla fue, tío? La derecha. La derecha. ¿Y cómo fue, tío? ¿En partido, entrenamiento? Fue en un partido. Ujú. Antes de esto, porque así vamos cronológicamente, así me voy Adelante. acordando. En diciembre o así, finales de noviembre, me acuerdo que fue cuando fue la Dana, que se afectó muchísimo la zona de la Vega Baja y demás. Y el Cartagena, el primer equipo, hicimos un partido solidario con el Barcelona. Y fue época de selecciones y demás. Y bueno, y tuve la suerte de poder jugar contra el Barça, vino Piqué, Dembélé, bueno, vinieron jugadores Qué bueno, ¿no? internacionales. Como experiencia eso también. Y bueno, ese partido jugué con el primer equipo titular. Sí que es verdad que sacamos 2 equipos para afuera, más que nada una fiesta, porque era todo el Cartagena, sí que es verdad que lo donó para la gente de que había perdido la casa y demás. Y bueno, y es una anécdota que también jugué contra el Barcelona y Qué bueno, fue tío, que era ¿no? mi equipo, yo soy del Barça y para mí Ujú. fue una pasada. Hostia, y además llegaremos, pero coño, que juega contra los dos grandes de Los dos España, ¿eh? grandes de Juega contra España, los dos sí, grandes, sí, pues no sí. todo el mundo lo puede decir, ¿eh? Correcto. Yo creo que era el primero del podcast que ha jugado contra. Sí, yo diría que era el primero que ha jugado contra los dos grandes Contra los dos seguro. No sé grandes si alguno de los seguro. otros habrá jugado contra uno, pero hostia, Sí, es el sí. primero que puede decirlo. Como anécdota muy bien. Qué bueno. Y enero es cuando deciden, ¿no? Que confían en el Cartagena. Oye, que por Correcto. cierto, el Cartagena, corrígeme si no es así, veo que es un club que cuida, por lo Sí, menos sí. en ese momento cuida al jugador, cuida detalles, ¿no? Ujú. Cuida bastante bien los detalles. Yo en ese aspecto, ya te digo, el Cartagena pues, es que tenía el que se lo merecía y existía la posibilidad, tiraban para adelante. Ni Sí. buscaban mercado, la verdad que en ese aspecto el Cartagena, vamos, yo no puedo decir nada y la gente que pues, tenga la posibilidad de poder ir para crecer, gente joven, yo se lo recomiendo. La verdad que no se lo piensa. Y lo he dicho, pues cuando me pasó eso, yo decidí continuar porque estaba en mi mejor momento. Sí. Y bueno, en febrero con la mala esta que como hemos comentado, me rompo la rodilla, fue una acción jugando con el filial contra los Garres, me acuerdo perfectamente, y fue una acción yo solo, me puse a cambiar de ritmo y no sé por qué, es que fue, ya te digo, fue una acción hasta que no recuerdo ni bien, fue una acción muy rara de que me resbalo y al apoyar, después de resbalarme, se me queda la pierna como en hiperextensión y como que hago un salto ahí, algo muy raro. No me llego, sí que es verdad que no me escucho nada, me escucho algo raro, por lo que me noto, paso el balón y me noto como, yo lo que me noté, siempre se lo digo a todos, es como si te abren un grifo de agua caliente ardiendo dentro y me empecé a notar un calor por la rodilla y dije, una sensación más rara, se fue el balón fuera, me tiré al suelo, lo típico que entra al fisio, y digo, no sé, veo que me la noto rara, Sí. me la noto rara. No dolor, ¿no? Por lo que dicen, no es un dolor, Sí, pero sí como no algo fue raro. como hay gente que nota una hostia increíble y Sí, que sí. sabe que yo no, yo fue algo, porque ahora te contaré como lo que tenía en sí, pero ya te digo, fue una sensación muy rara, pero que yo sabía que algo pasaba. Sí. Salí, me atendieron, lo típico que te echan reflex y te echan agua, Sí, pero venga, eso, y a seguir, ¿no? A ese milagro. volví a entrar y cuando me puse a cambiar de ritmo, a girar, yo dije, algo no va bien. Algo no va bien, me salí, pedí el cambio y justo en la grada en ese partido, mira que ha venido un poco partido a verme, mi fisio Chema, Sí. pero ese partido estaba en la grada y bueno, ya directo de ahí me fui con él a la camilla y bueno, me hizo ahí la prueba del cajón y demás y bueno, todo parecía confirmar que parecía que había una lesión del ligamento cruzado y algo de menisco. Sí. Pero bueno, yo estaba tranquilo, sabía que algo no iba bien, pero bueno,
con tranquilidad. Sí, porque todavía parece, o bueno, quizás no te terminabas de creer, ¿no? Un poco el que Sí, hubiera algo, sino que a lo mejor pensás que podía ser algo más claro, sencillo yo y demás. decía, "Uf, la típica distensión o Sí. algo, un 15". Tú en el momento no te haces un poco No, a esa idea, ¿no? yo no me hacía la idea, hasta que sí que es verdad que el fisio me dijo, "Uf, bueno, Javi, vamos a hacer pruebas y demás, parece que". Me dice, bueno, tú no te preocupes, pero lo noté raro a él también, Sí, ¿no? ¿sabes? No quería, como que no quería Sí, decirte la... él no me quería decir, pero él lo sabía, Sí, él lo tenía claro. Y sí que es verdad que después cuando me hice la resonancia, no se veía el ligamento cruzado roto al sí. total, pero lo tenía súper, súper, súper afectado. Y lo que se veía roto al 100% era el menisco interno. Entonces, yo entro a quirófano un día 3 de marzo y yo entro para una operación de menisco. Entonces, claro, viendo la situación que había, yo tuve que firmar un papel autorizando de que si el cruzado estaba muy inestable, firmé como para que también me operasen, ya que habrían, Sí, que me operasen del cruzado. que mataran dos pájaros de un tiro, ¿no? Por si acaso. Correcto. Y porque, claro, no se veía roto, pero claro, si al final, ¿cómo decirlo? Si es una cuerda, el ligamento cruzado, quedaba un hilo. Sí, Una cuerda de guitarra, ¿cómo así decirlo? Era que- algo que decir que me operó Silvio Villascusa de la sí. federación, que es espectacular, pero me dijo, dice, mira, este cruzado, ligamento cruzado, a una persona de 80 años igual ni la opero. O sea, no se lo toco, ¿sabes? Porque al final no va a hacer deporte, no va a hacer algo. Dice, pero tú con la edad que tienes y que vas a seguir haciendo deporte, si no te opero, en cuestión de meses te lo vas a llevar para adelante. Sí, igual que cambio otra vez de dirección, de ritmo, podía caer. Correcto. Entonces, claro, él, obviamente yo estaba dormido y demás, decidió operarme. Me dijo que de hecho yo fui la primera persona que había usado esa técnica que me hizo, ¿Sí? que fue que me hizo, él me mantuvo mi ligamento cruzado, que me dijo que tenía apenas un 10%, 8% de mi ligamento cruzado, o sea que era un hilito. Eso no es nada. Y la plastia que me cogió del isquio, la plastia, para que lo entendamos bien, él me lo hizo como si fuera un macarrón. Sí. Fue como alrededor, me puso la plastia alrededor, como reforzando mi ligamento cruzado que quedaba. Como envolviéndolo, digamos, Correcto, ¿no? Como sí. envolviéndolo, como si esto es el ligamento y se lo Y se lo pone puso alrededor. alrededor, joder. Sí. Pero O nunca sea había escuchado, ¿eh? que no fue como romper, ¿sabes? No fue uno solo. O sea, Sí. yo sigo teniendo el mío Y un poco y la de la plastia. plastia, ¿no? Y, tío, ¿y por qué eso te lo hizo por...? Me entiendo que no se la jugaría a probar, vamos a probar, a ver cómo va esto, sino Sí, porque tenía una garantía de que eso te podría tener más éxito, menos éxito. sí, porque al final cree que al final, pues bueno, y es como yo digo, desde ahí creo que tengo más estabilidad en la derecha que en la. Yo siempre digo, tengo dos cruzados. Sí, ¿no? Tengo dos cruzados en la pierna ópera. Qué Digo, bueno. esta es imposible que me la vuelva a romper. Lo mismo la otra no lo La sé. misma la otra que, bueno, tocamos madera de que Sí, no sea sí, así, pero joder, es que bueno. pero sabía que esa no. Ajá. Y la verdad que bien. Sí. Y preguntándote un poco otra vez, repitiendo la pregunta, pero más avanzada en el tiempo, tío. Después del Javi Vera que había salido de Beneján, luchar en el Imperial, había rechazado, o había debutado en Sí. Cartagena, había rechazado ofertas, tío. En ese momento, ¡buah! ¿Tú qué piensas, tío? A nivel mental, el lesionarte después de haber rechazado la oportunidad de a lo mejor haber salido a otro segunda vez, con más minutos, y todo lo que había luchado por llegar, tío, mentalmente, ¿cómo te sientas eso, tío? Para mí estaba claro que era el año de mi salto a nivel económico y a nivel profesional, porque yo sabía, hasta ahí yo no había cobrado más que 400 euros y al final era algo simbólico, obviamente vivía con mis padres, tenía a mi pareja que siempre me ha apoyado, que eso al final es un apoyo espectacular y mi familia también, mi hermano es increíble, pero ya te digo, yo sabía que era un año clave, porque sabía cómo se meneaban las cifras por aquella segunda vez, es de decir, oye, yo sí que es verdad que bueno, dejé los estudios pronto, al final me saqué la ESO y demás, pero enseguida dejé los estudios y para ayudar, yo mientras jugaba en todos estos filiales, yo he trabajado en el bar de mis padres para echarle una mano y demás. Pero ¿Sigue abierto el bar? sí, sí. ¿Cuál es? Está en el Infante, en El el Infante. Carrefour. ¿Cómo se Dentro llama? del Maica. Maika. Bueno, pues si Sí, alguien coño, sí. que sume Correcto. a la causa, que Correcto. colabore. Y lo he dicho, he estado trabajando ahí mientras jugaba en los filiales, pero sabía que era el salto de decir, hostia, de decir, me enfoco en el fútbol. Al final, un salario de 4 cifras por aquella época, que no está tan cara la vida como ahora, sabía que te podías permitir enfocarte en el fútbol y eso al final sabía Todas las cartas, ¿no? Sobre la claro, mesa. todas las cartas sobre la mesa, como yo digo. Y al final, pues bueno, te acuerdas y es otra vez decir, hostia, otro paso atrás.
Pero vuelvo y después vuelvo a lo mismo, son decisiones. Mm. Son decisiones porque para que veas cómo es el fútbol de caprichoso otra vez más. El Cartagena obviamente no me deja solo. Sí que es verdad que no con las mismas condiciones. Y yo los entiendo totalmente. Al final no soy el mismo jugador que era cuando me lesiono, cuando no. Y bueno, ellos me quisieron renovar, pero con el filial. Pero claro, yo salía de sub-23. Yo no, con ficha de filial, yo no tenía la opción de poder jugar con el primer equipo porque no era sub-23. Entonces, yo decidí, yo digo, mira, he jugado Lorca B, Imperial, Cartagena B, todos filiales, Jumilla B, Estudiantes, todos filiales, toda mi carrera sub-23 de filiales. Y yo dije, mira, me dejo las filiales, pasamos ya al fútbol senior, yo paso al fútbol senior y ya está. Y lo típico, al final, pues desde que en enero tienes ofertas muy buenas y después te encuentras lesionado, pues no sabía que también la gente se olvidaba tanto del futbolista lesionado. Sí, por Y desgracia sí. se olvidan muchísimo. Yo no lo sabía y al final, pues mira, pues esto sí me sirve de experiencia. Y lo típico, pues el típico recién ascendido de tercera a segunda red que te contacta y no era porque me sobraban las cosas, sino que al final, joder, tenía muchas cosas Sí, porque te ese veía. mismo año. Mm. Y pues bueno, pues lo típico que tú le dices, que obviamente yo escucho siempre a todos los equipos, pero lo he dicho que me lo dejaba un poco en stand-by para ver si me salía algo mejor y demás. Pues eso lo pierdes, al mismo tiempo terceras punteros te quieren porque saben que al final apuestan en ti y sabes que eres un jugador de mucha proyección y que a corto plazo no, pero a largo plazo iba a ser un jugador interesante para ellos. Y claro, yo decía, tercera otra vez bajar. Y al final, pues mira, con todo mi respeto y sin faltar respeto, al final acabo en Mazarrón, que Sí. era un club que no sé si venía de recién ascender, pero si no del año anterior, un club muy, muy, muy humilde, con Sergio Sánchez, que fue el entrenador que tuve en el Lorca B, pues firmó en el Mazarrón y fue el entrenador que me llamó para recuperarme allí y volver a poder encontrar conmigo mismo. Porque ahí estabas todavía lesionado cuando fuiste al Mazarrón, Sí, o estaba, o sea, fue la propia durante el proceso de recuperación, sí, digamos, claro, ¿no? aquí hay que decir que cuando yo me opero Sí. el día 4 de marzo, a los 10 días pues viene el COVID. Joder. O sea, el COVID venía ya de antes, pero fue el estado de alarma. Fue cuando ya cerraron todo y ¿qué pasó ahí, tío? Porque entre comillas se te complicó la recuperación ahí, ¿no? Sí, Porque la gente me dice, hostia, qué suerte que te lesionaste donde el COVID, porque así dice, todo el mundo paró a la misma vez que tú. sí, ¿no? Yo digo, sí, yo digo, pero la cosa es que a mí me pasó factura. Sí, Me ¿por pasó qué, tío? factura por los primeros, ya te digo, los 2 meses y medio de estado de alarma, 3 meses, estuve en casa sin salir de casa, mi fisio Chema confinado en Cabo de Palos, que no podía salir, y lo dicho, no me pude tratar con un profesional. Joder, Entonces, claro, ¿y cómo lo hiciste, tío? Porque al final esas primeras fases, según han comentado, son importantes, ¿no? Esa primera, ganar la extensión, la flexión, eso, casero total, ¿no? eso era, claro, eso era clave. Y al final, aquí tengo que dar las gracias a Antonio, que era el redactador del Cartagena B, todos los días, todas las mañanas, 2, 3 horas, haciendo ejercicios de rodilla, de tal, para poder ir avanzando dentro de lo que podíamos. Y después, pues al final, pues cuando te fuerzan, te tienen que forzar la extensión, te lo hace o tu novia, o tu hermano, o tu madre, y ven que sufres, ahí tienes que sufrir. No es lo mismo. Ahí, claro, no es lo mismo, porque cuando te quejas paran, o sabes. Entonces al final, pues bueno, eso me llevó a que, claro, cuando ya se abrió todo y volví a ir al fisio a los 3 meses, me vio echar la rodilla y me dijo que la tenía fatal. Si no fue el primer contacto, ¿no? Porque el otro había sido online. Sí, sí, Totalmente online. lo Lo del demás. preparador era Sí, videollamada videollamada y y... hacer ejercicio en la esterilla, en el suelo, Sí. yo poniéndome peso, yo forzándome la rodilla yo solo, haciendo movilidad y ya te digo, lo que podíamos. Sí. Y, y lo dicho, y ya cuando a los 3 meses de estar en casa, pues, me vuelve a ver Chema y me dice, madre mía, los primeros meses son clave, sobre todo para ganar la extensión, que es clave. Pues me faltaban, creo que eran 20 grados vamos, que te lleva la rodilla súper doblada. Y nada, y pues, Chema el fisio me dijo, dice, mira, voy a intentar salvar esto, te voy a hacer una EPI, te voy a destrozar. Tienes un síndrome del cíclope, se llama, que se me llenó la rodilla de tejido grasiento, pues, de adherencias, de no movilizar la rodilla, de no realizar una buena rehabilitación. Y me dijo, dice, voy a tratar de destruir todo lo que pueda yo con EPI. Dice, y si a raíz de aquí en 2 semanas no ganamos grados de extensión, dice, te vas a tener que entrar a quirófano otra vez. Y nada, y así fue. Y a los 4 meses, Segundo quirófano, ¿no? sí,
A los 4 meses vuelvo a entrar a quirófano. Sí, es verdad que fue una operación más leve, en la que salgo andando y demás, pero fue otra vez a quirófano, otra vez empezar de cero, otra vez... Y bueno, y ahí mentalmente, pues ya te digo. Y durante todo ese proceso, pues ya te digo, hablando con equipo y demás, pero al final acabo en el Mazarrón. Ajá. Se portó bien, ¿no? Ahí Sergio, que como que te rescató un poco Sí, sí, sí. después de conocerte ahí en Lorca. Sí, sí, Sergio sabía en las condiciones en las que estaba y sabía mi situación, que mínimo hasta diciembre, enero no podía entrar a competir, no podía ayudarlo. Y él aún así me dijo, es que te quiero conmigo. Sí. Y al final, pues, no es lo mismo estar sin equipo, lesionado, que estar con equipo. Sí, Porque con con ojos equipo, cerrados, ¿no? Porque que estás eso fue estás 4 con o los... 5 meses después Claro, de la lesión, ¿no? Estamos claro. hablando por tiempo más o menos Sí, que me 5 comentas. meses ya cuando empieza Después de operarte, perdón. sí, pretemporada de marzo a agosto, 5 o 6 meses, y pues empiezas con el equipo, pero claro, había pasado 2 meses antes de pretemporada y he pasado por quirófano para la limpieza. Sí. Y, y lo dicho, pues claro, pues tú al margen siempre con el fisio, poco a poco, hasta que empiezas un poco a poder a trotar, poder hacer ejercicio tú solo. Y, y Eso la verdad, se hace duro, eso, tío, perdón, de corte, porque Paco Agullo, por ejemplo, nos comentaba que la parte más jodida para él de la recuperación fue, o era, cuando estaba ya a punto de entrar con el equipo, que estaba fuera haciendo ejercicios con el preparador, tú solo, veías a los otros jugar, que eso era lo que mentalmente se le hizo más duro a él. No sé si a ti te pasó algo parecido. a mí me pasó exactamente igual. Sí, O ¿verdad? sea, yo estar al margen, solo poder a lo mejor hacer gimnasio, no poder ni trotar, solo poder andar, solo hacer técnica de marcha o ya incluso empezar a trotar y no poder estar con el equipo, es que, vamos, El verlos, ¿no? Y en decir, verlo joder, y yo tú tengo que dices, estar aquí en la joder, banda. sí, sí, yo dices, joder, necesito estar ya ahí dentro. Sí. Pero se hace durísimo, se hace muy largo, pero sí que es verdad que cuando entras, ¡fua!, lo valoras todo de nuevo, ¿eh? O sea, dices, joder, vale, sí que está en el barro, está en momentos más buenos, más peor, pero digo, vuelvo a hacer lo que más me gusta, que es Sí, jugar al ¿verdad? fútbol, tío. Valora, según otro invitado nos ha dicho, ahí empieza a valorar hasta cada entrenamiento, como un regalo, Sí, tío. sí, sí. Como si, vamos, fuera de eso, pues un Cada regalo. entrenamiento tú dices, joder, voy a disfrutar, voy a coger sensaciones, esto que ayer me dolía, voy a intentar hacerlo, a ver si nota. Y vas superando límites. Y yo la verdad que bueno, yo para todo eso soy... la cabeza la tengo un poco eso, que meto la cabeza en un avispero. Sí, ¿verdad? Y desde que entré con el grupo, no Da- había rodilla que... Te olvidaste, ¿no? ¿Pensabas mucho en ella? O bueno, no, por lo que dices, no, no, nada. Absolutamente nada. Sí que es verdad que la rodilla me hablaba por sí sola y Sí, a lo mejor entrenaba 3 días fuerte y se me inflamaba y tenía que parar. sí. Por pasarte, ¿no? De Sí, cara, sí, por sí. ir Pero revolucionado. porque no controlaba. Es Qué bueno. decir, y hasta que al final me tenía que gestionar un poco y me tiré el primer mes y medio, 2 meses, diciembre, enero, me tiré un poco, ya te digo, que jugaba un partido, se me inflamaba la rodilla, tenía que parar, unos Sí. partidos más y así un poco a eso. Pero sí que es verdad que ya a partir de febrero ya sí que cogí continuidad y Continuidad, ¿no? jugando todo. Tu vuelta, tío, fue. Tú te operas en marzo, ¿no? Y tu Sí. primer partido después de la operación, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué fecha fue? No lo recuerdo con exactitud, pero sí que fue en diciembre. Diciembre, ¿no? Sí, O sea, que de pasaron marzo, 9 meses, ¿no? sí, unos 9 meses. 9 meses, sí. Y ahí todavía, incluso a rodilla a veces cuando la apretabas de más No, te no, chillaba, ¿no? sí, sí, sí. Te chillaba. Me hablaba, me Te decía, decía Javi, para. que para, ¿no? Que Javi, si para, no. sí, sí. Ajá. Y ya Hasta, fue. hasta encontrarme, lo que decir, no plenamente bien, porque sí que es verdad que... Pero encontrarte con continuidad al menos de entrenamientos, partidos y demás, y de poder ir al gimnasio y sin problemas, yo hasta que no pasé el año, hasta que no llegué a febrero, marzo, al año siguiente no me encontraba todavía de decir, joder, Ajá. échame aquí 90, 90, 90, 90. Sí, o sea que se puede decir que te costó un año, ¿no? Sí, Volver sí, a sí, sí. sentirte, Totalmente. no sé, al 100% físico y demás, pero por lo menos futbolista otra vez con todas las Sí, garantías, sí, ¿no? sí. Y además que, bueno, yo no sé cómo lo sufren otros, sí que es verdad que perdí alguna cualidad, pero sí que es verdad que las cualidades que he perdido he mejorado cosas que tenía que mejorar. Sí, Y al como final, que así cosas que soy, puedas o destacar. sea, desde la rodilla antes a ahora, tanto en posición como pues, de marcación en el campo, como mi cualidad han cambiado mucho. Ujú. Han cambiado mucho porque yo antes jugaba, era más 8-10 Sí, y ahí yo empecé ya a jugar más de pivote único. Antes era muy explosivo, era rápido, tenía un cambio de ritmo muy, muy fuerte, saltaba mucho también de cabeza, iba muy bien. Y sí que es verdad, la explosividad y el salto, sí que es verdad que lo perdí, sí. lo perdí. Pero sí que es verdad que ahora que han pasado ya 3 4 años, sí que es verdad que
ya estoy volviendo también un poquito a ganar en eso que me hizo perder la rodilla. O sea, tuviste que reinventar un poco, ¿no? Tu manera de jugar, Sí, sí, sí. pero te adaptaste bien al nuevo puesto, Genial. ¿no? Por lo que... La verdad que me adapté súper bien. Sí que es verdad que era un jugador que a lo mejor quizá era el típico jugador de calidad, de entrelínea, último pase, golpeo, conducción y demás. Y al final tuve que ir cambiando mi manera de juego, que no me daba para jugar ahí en ese último tercio. Sí. Y al final pues te tienes que adaptar, sobrevivir. Pero para el jugador que soy ahora, y ahora lo que vengo fue a raíz del año siguiente de Mazarrón, Sí. que fue cuando yo he cambiado totalmente mis cualidades de jugador. O Sí, sea, antes me firmaban por unas cosas y ahora me firman por otras. Sí, totalmente los distintas, clubes. ¿no? Porque ya te has ubicado ahí en esa posición de mediocentro, ¿no? Sí, y bueno, y ahora hablaremos, pero más que la posición en sí, las cualidades mías y lo fuerte que yo tengo ahora es todo lo contrario a lo que tenía al principio. Que bueno, pues dale, expláyate lo que necesites porque al final está, creo que interesante y mola, ves cómo al final una lesión la puedes superar sin problemas, te puedes readaptar y puedes, como tú dices, pues bueno, reubicarte en el campo, cambiar cualidades Correcto. y seguir triunfando en esto y seguir tirando para adelante. Yo, mira, Eloy, yo lo que quería, y se lo decía a mi pareja y a mi familia, yo se lo decía yo, mira, mi único objetivo es terminar los últimos 3 meses de competición con el Mazarrón, que la gente me vea con regularidad. Porque sé que como me vean con regularidad, voy a volver a entrar en un buen equipo y voy a volver a tener la posibilidad de demostrar lo que valgo. O sea, lo sabía. Y así fue. O sea, terminé jugando todos los últimos meses y lo dicho, al final, pues otra vez una cara fea del fútbol. Pues bueno, yo me considero un jugador que podía estar en plantillas mejores, pero bueno, al final, pues los clubes te califican pues, de que eres, pues, como yo digo, un jugador de mitad de tabla o de mitad de tabla baja de tercera. Y yo decía, es que no es posible. Sí, pero te califican ¿por qué? ¿Por el equipo en el que has jugado el año Sí, anterior? sí. ¿O qué? Venías de lesión, vienes Sí. de quedarte duodécimo en el Mazarrón y es como decir, ya los equipos aspirantes que quieren ganar la liga no se interesan por ti. Y al final, pues bueno, yo lo entiendo, pero al final creo que eso es algo que tanto a mí le han pasado a muchísimos jugadores, que han estado en equipos humildes y que tienen condiciones para jugar en equipos grandes. Yo estoy convencido de ello. Y lo dicho, termino en el Mazarrón y nada, las opciones que me salen sí que es verdad que no me atraían, creo que me veía capacitado para más, sí que es verdad que a pesar de venir de la lesión, pero creo que era un año en el que ya me empezaba a encontrar algo bien. Y pues nada, y a través de Alessandre Rosselli, que es un compañero que tuve en el Cartagena B, en el filial, que es un chico que es francés, coincidí con él en el Cartagena, como te digo, y él estaba jugando pues allí en el equipo de su pueblo, que es el Nacional 3, que es como tercera ref ahora, Sí. allí en Francia. Y pues bueno, así de locura yo ya me aventuré, yo le dije, mira, aquí no me veo tal. Lo llamé y le dije, digo, Alex, necesito, tío, que hables con tu club. Y digo, Hostia, dile que me vea. Le dije eso. Digo, dile que me vea. Y sí que es verdad que allí, pues bueno, el fútbol económicamente y demás está diferente. Y además, sí que es verdad que vi un club de tercera ref de allí, pero un club que aspiraba a todo. Sí. Un club que aspiraba a todo. ¿Cómo se llama? Si es fácil de pronunciar. Se llama el Bourgoin-Jallieu. Bueno, yo no me atrevo. Pero- Si me cuesta el español ya, si tengo que decir eso. Y lo dicho, y mi amigo Alessandre, pues la verdad que bueno, me vendió súper bien, él tenía mucho peso en el equipo, él era uno de los capitanes, y pues bueno, y me dice, Javi, al día siguiente, además es que te lo dicen así, Javi, que habla con el club, eso en verano, que estamos aquí, no era pretemporada, era de esto de cuando terminas la liga que sigues entrenando una semana, Sí. junio o así, mira, que he hablado con el club y me ha dicho que te vengas para acá, 2 semanas para probar. Y yo decía, hostia, genial, está. Y yo decía, hostia, pero claro. Yo digo, para sacarme los billetes del avión, tengo que apostar, tengo que gastarme un dinero para irme allí sin saber lo que me voy a encontrar. Y me dice, no, que yo, me dice, hermano, dice, tú no te preocupes, que aquí ¿Qué dices? que te pagan los vuelos, que si un hotel o te quedas en mi casa, que tú lo que necesites, que te dejan un coche, bueno, así. Y eso tercera categoría, Sí. no sé si de categoría, pero tercera división, ¿no? Sí, estaba allí, en aquel momento está como ahora. Allí está la Liga A y Quinta categoría. correcto, quinta categoría. Joder, y son capaces de pagar eso. Aquí dan 100 Me euros. pagaron, me dijeron, págate los vuelos,
me pasan la factura, me lo pagaron nada más llegar allí, nada más aterrizar, lo primero, antes de darme la mano, me dieron el dinero. Joder, qué bueno, tío. Y preferí quedarme en casa de mi amigo para poder trasladarme y también, pues claro, hablaba español y yo no tenía ni idea de hablar francés, ni O sea, pues idea. por el acento lo has cogido, ¿eh? Porque Sí, para sí, decir sí. el nombre del equipo por lo menos. Sí, sí. Y lo dicho, me fui allá a probar y la verdad, pues bueno, que les gusté. Qué bien. Y ya me dijeron, pues mira, que sí, que contamos contigo. Llegamos a unas cifras. Sí que es verdad que económicamente bien, pero claro, la gente que me dice, ¿qué? ¿Te fuiste a Francia ahí a atracar? Como dices, ni mucho menos. Al final, yo me pagaba mi casa, mi apartamento. Tengo que decir que mi novia me sigue a todos lados. ¿Se fue contigo? Se fue conmigo a O sea, Francia. te quería preguntar al final. Bueno, ahora llegamos, pero sí, continúa. Ahora Mi novia pregunto. me dijo, dice, yo voy contigo donde sea. Se puso su carrera online, Joder. bajó en enero y eso para los exámenes, pero lo dicho, se vino conmigo y aparte, pues bueno, el presidente de mi equipo francés, su mejor amigo, pues tenía ahí una red de locales allí en el pueblo, porque Bourgoin es un pueblo a las afueras de Lyon, a unos 25 kilómetros, es un pueblo muy grande, es un pueblo, como decirte, a lo mejor la Alcantarilla, ¿vale? Con muchos habitantes y con mucho comercio y con mucho movimiento. Y, y la verdad, pues que yo dije, mira, yo quiero estar bien, y mi novia me ha acompañado, nosotros entrenábamos por las tardes, y yo dije, yo que con los idiomas, otra cosa, los estudios no muy bien, pero los idiomas se me daban genial, el inglés lo llevaba genial, el francés no tenía ni idea, y yo dije, pues mira, pues yo me quiero meter a trabajar también, por la mañana. Y por las mañanas trabajaba en un restaurante Joder, qué bueno, y tío. me ponía, pero ahí, como yo digo, a pecho descubierto, a atender a la gente sin saber Sí, hablar. sin saber hablar, tú a atender ahí en francés, Yo ¿no? me puse mi uniforme Joder, qué y huevo. a las 2 semanas de llegar allí, sin saber hablar, yo me metí a trabajar. Hostia, qué Y la bueno, tío. verdad que yo como experiencia en Francia, o sea, la gente más amable que he conocido, la gente, y mira que dicen que son sosos y demás, y entiendo que a lo mejor en París serán de una manera o habrán ciudades que serán más eso, pero increíble, o sea, espectacular. O Qué sea, me bien. encantaba. Así que es verdad que, como te he dicho, yo venía de trabajar en la hostelería con mis padres y a mí me gusta mucho el mundo de la hostelería, me gusta mucho también el tema de hacer café y demás y me llamaba muchísimo la atención. Y lo dicho, me dio la oportunidad de poder trabajar en su restaurante Sam, que era el mejor amigo de mi presidente. Y trabajando allí en Francia por las mañanas, trabajaba nada, 3 horitas, nada más, pero me sacaba ahí un extra sueldo, que ahí la Sí, verdad que ahí se paga bien. Y con mi fútbol por las tardes, con mi pareja, joder, no podía pedir en la gloria ahí, en ¿no? la En gloria. la gloria, tío. Pues fíjate que yo te quería preguntar, al final una decisión, tío, como irte a Francia. Más comentaste que tenías pareja, tus padres aquí que estaban todavía en el bar ahí en el Infante. Que yo para mí pensaba, tenía que ser una decisión bastante meditada y demás. Y por lo que veo, ¿no? Que fue maletas para arriba y que luego fue todo rodado, Todo por lo que rodado, veo, tío. todo rodado. Qué bueno. Y ya te digo, fue un año, sí que es verdad que me costó entrar, ya te digo, de estar así, sí que es verdad que no era un equipo que estaba hecho para, o sea, en mi equipo había gente cobrando 60 netos, 60.000, ¿no? Al sí, año. al Buah. año, o sea, cobrando muy bien, que venía de como lo que es allí primera red, que se bajaba, o sea, se hizo una inversión muy, muy importante. La mala leche que también ese año, allí en Francia no es como aquí. Aquí en España, pues llega uno, compra un club y compra una plaza y se mete en primera red, por ejemplo. Sí, Allí, si tú quieres sacar un club, tienes que empezar desde la última categoría. atrás del todo. Y pues coincidió que venía ascendiendo con 6 ascensos seguidos el Tonon Evian, que lleva 6 ascensos seguidos, que era un mítico que jugó en primera francesa. Sí. Desapareció y volvieron a crearlo. Lleva 6 ascensos seguidos y eso, pues bueno. Si ahí en tu equipo eran 60.000, a lo mejor ahí Allí 100.000, ¿no? venía gente que lo firmaron de segunda división Joder. a pasar a tercera. Habían Vale. 6 o 7 así. O sea, aviones allí. Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, ya te digo, me enfrenta a gente que ahora mismo está jugando en primera división de allí. Joder. O sea, Y estaban increíble. en quinta categoría En ahí. quinta categoría. Quinta categoría. No me digas. Y la verdad que para mí en lo personal, que es lo que te digo, jugar en Francia me cambió mi estilo de juego, pero increíble, porque yo era un jugador típico pivote que me metía, que cogía el balón, lo sacaba jugado, le daba mucha pausa al juego, movía al equipo yo solo y demás. Allí en Francia son transiciones, para adelante y para para atrás, ¿no? adelante, como diera un pase para atrás, te mataban. O sea, tenías que jugar para adelante, correr, chocar, y allí la gente, pues ya te digo, el más pequeño, pues imagínate cómo era. Sí, ¿no? Y claro, yo para todo esos temas de duelos y demás, pues claro,
Y a mí me costó muchísimo entrar en el equipo. Hasta los primeros 3 meses creo que jugué 3 partidos de titular. Y me costó mucho. Y ya hablando con el entrenador, porque esto es otra, pero yo a los 3 meses, entre el trabajo, el equipo, a los 4 meses yo ya sabía, no sabía hablar a la perfección, pero yo sabía comunicarme en francés. De hecho, sé hablar francés el tono diferente, pero yo puedo mantener una conversación en francés. O sea, ¿tú diste clase ahí o algo? ¿O tú No, solo? yo De solo. la calle. Es que sí, el idioma a mí me encanta y se me daba muy bien y la verdad que lo aprendí muy rápido. Y, y el entrenador que yo tenía se llama Jeremy Clement, que ha sido jugador del Lyon, jugador del PSG, ha jugado también en el extranjero, en el Celtic de Glasgow. Y ese entrenador, pues la verdad que me dice, mira Javi, yo sé que eres español, ahí ellos los españoles nos tienen como dioses de Así, ¿no? tiki-taka y tal. No tiene esa tirria, ¿no? Que se dice Sí, de sí, los sí. franceses. No tienen tirria, pero decir, o te adaptas al juego de aquí, Sí, ¿no? o es imposible que juegues. Y ya te digo, había muchos compañeros míos de mi equipo que entrenaban con espinilleras, que eso yo no lo veía desde que yo era Joder. pequeño, me te las ponías por tal. Aquí era Pero es calcetines que ahí a funcionar. ahí césped natural con aluminio y te rascabas en los entrenamientos, pero que no veas, tío. Joder. Y me dijeron, o vas así a cuchillo o es imposible que juegues. Y a día de hoy, ya te digo, mi manera de jugar, cómo presiono, cómo voy a los duelos, soy ganador de duelos, o sea, eso es mi fuerte a día de hoy. Sí, ¿no? Y es gracias al año de Francia que, claro, pues conseguí ser un especialista en ese tipo de En juego jugar al también. choque, ¿no? Y después, ya te digo, siempre se me ha dado bien jugar con el balón y además le suma que eso era lo que me faltaba un poco por coger, pues al final me he convertido en un jugador súper completo y de hecho, pues ya te digo, este año mismo he jugado ya en 4 posiciones distintas. ¿Por qué? Sí. Porque puedo jugar de 6, de 8, de 10, de banda, o sea, puedo jugar De todo donde te pongas, ¿no? Claro, porque eso al final te adapta, tío, y quizás hasta ahí en Francia iban como un paso por delante, ¿no? Aquí, porque Sí, aquí sí, ahora el sí. fútbol es físico. Sí, sí, El sí, otro día sí. lo hablamos con Ricardo Carrero y el fútbol aquí es muy físico. Físico. Y allí ya Allí empezaban era ya. a ser de ese Allí era estilo de físico. juego. Sí, allí O era sea, físico. que te Allí. vino bien esa Correcto. preadaptación al juego aquí de España. Me Y encima de vino. todo que venías de la lesión, donde uno siempre va con un poco más de respeto a las Sí, sí, cosas y sí. demás. Meterte de golpe, pues fue o me adapto, me adapto. Me vino de maravilla, tío. Me vino de maravilla y yo el año que tengo de Francia es espectacular y de hecho estoy con la esa de que yo quiero, antes de retirarme no sé por qué, Volver. quiero volver porque la verdad que ha sido un año para mí especial. Qué bien, tío. Especial. Fíjate que yo pensaba, y te lo iba a preguntar, que pensaba que había sido a través de representantes y demás, ¿no? Y que es curioso al final Qué los va. contactos, igual que aquí Sí, sí, decías sí. que a veces los directores deportivos de Sí, sí, tercera te sí. encasillan y no se mueven tanto por lo que ven. Sí, sí. Ahí en Francia sí, apostaron, tío, Sí, te sí. vieron 2 semanas, apostaron por ti y a través de contactos fuera de lo que es la dirección deportiva, llegaste ahí, tío, qué cosas, tío, qué Sí, diferencia sí. y Para que veas. qué buena anécdota, tío. Ujú. Y ahí, ¿cómo pones punto y final a esa etapa allí? ¿Porque ya querías volver a España? ¿Porque no te Ujú. renovaron? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Bueno, he de decir que en ese año que yo estoy en Francia, en enero se pone en contacto conmigo Adrián Hernández, el Sí, entrenador del Patilla. actual, sí, del actual Águila, que estaba en el Yeclano, que en enero pues ya iban a ascender, ¿vale? Y pues bueno, estuvimos hablando y de hecho pues yo veía con buenos ojos, sí que es verdad que estaban muy bien allí, pero al final yo sabía que allí me aseguraba un ascenso y meterme en la rueda Sí, de segunda red y sabía que ya, pues bueno, era lo sí, que era mi objetivo, por así decirlo. Y bueno, y al final, por tema de fichas, por tema de que tenía que tener mínimo de jugadores de la zona local de Yecla y demás, pues bueno, no se pudo dar el fichaje en enero. Y entonces, nada, terminé la temporada. Yo no quería salir, sí, tú pero estabas justo ahí en Francia, ¿no? sí, Te hubieras quedado más. yo estaba genial, pero ante eso, ya te digo, yo vi con buenos ojos salir en enero, pero al final no se dio y terminé el año en Francia. Y lo dicho, yo sí que es verdad que los últimos partidos, el último mes fue duro porque yo justo antes de jugar un partido, creo que fue antes de jugar un partido, pues bueno, ahí, pues bueno, fallece mi abuelo y ya bajo, en fin, que ya un poco ya la cabeza me demandaba estar cerca de los míos, ¿sabes? Y pues bueno, el club sí que es verdad que quiso que yo continuase, porque no conseguimos el ascenso, porque allí en Francia asciende el primero directo y no hay ni playoff ni nada. Ya está, lo quedas O primero. sea, Porque hay dos grupos, tres en esas categorías. Es por zonas no también. hay bastantes grupos. Ajá. Allí es por regiones, rollo, sí, como aquí por comunidades, Sí. pues allí.
Pero allí hay tantas, en vez de aquí 18, como aquí son 18, allí creo que son 26 o así, o 27. Entonces, pues claro, ascienden los primeros de cada grupo y no hay ni playoff ni nada. Y ascendió ese equipo que te mencionaba antes. ¿Vosotros cómo quedasteis? Nosotros quedamos terceros, Pues estuvisteis pero ya cerca, te digo, pero- ya nos dejamos llevar la última jornada porque nos sacaron puntos los primeros y ya nos dejamos llevar. Y nada, y al final, pues bueno, por temas personales y demás, quería encontrarme cerca de mi familia y decidí no renovar. Y a partir del año siguiente ya me salió la oportunidad del Lorca Deportivo Ujú. a través de Sergio Arací, que fue el entrenador que me llamó para contar conmigo. Y bueno, y a partir de ahí, pues creo que ahí también fue un antes y un después, para que veas. Antes de irme a Francia, me voy a Francia porque solo me querían equipos muy humildes de tercera con objetivo de salvación. Y me voy a Francia también para que me pierdan la pista y que se olvidasen de mí y Para demás. resetear, ¿no? Un Sí, poco. para un poco el reset. Y me voy a Francia y después, pues bueno, al final un Lorca Deportivo en tercera red, eso es increíble. Un buen proyecto, ¿no? Un Además, buen- una ciudad donde se respira fútbol. Es Correcto. una ciudad grande. Eso es espectacular. Y la verdad que no tuve dudas. Firmé Mm. en el Lorca, ahí con Sergio Arací, y la verdad que bueno, fue un año muy, muy bueno. Ahí volví a coincidir, despidieron a Sergio Arací, coincidí con Aciari, que vino en febrero, enero, febrero, y lo dicho, conseguimos hacer segundo clasificado, y en la final del playoff contra la Unión, pues nos metieron un gol de falta en el 116 por la escuadra y nos eliminaron. Los caprichosos del fútbol también, ¿eh? Pero Para que bueno, veas. vuelve a España al final, un equipo potente que es lo que Correcto. buscaba y iniciando a hacer playoff. ¿Fue eso un escaparate? Sí. O sí, ¿no? Eso fue un Te escaparate. reenganchó un poco a. Eso fue un escaparate porque al final creo que es lo dicho, ya por los equipos te vienen con otros ojos porque juegas en un equipo que es aspirante a todo, también pues juegas con compañeros que tienen también mucho nivel, que al final, pues bueno, que eres de los equipos dominadores de la categoría. Y pues nada, y a partir de terminar la temporada, sí que es verdad que es una temporada muy buena que hicimos ahí en Lorca. Y yo quise renovar, yo no lo tenía claro, yo lo tenía clarísimo. Yo me reuní con Pequi, David Navarro, que es el director deportivo, y yo lo tuve claro. Yo quise renovar en el Lorca a toda costa, porque había estado ahí un año, fue espectacular. Sí que es verdad que la exigencia es altísima, pero sabía que ese club tarde o temprano iba a ascender. Y, y nada, y al final, pues bueno, se alargó un poco el tema. Y ya después, pues David Pequi me fue muy claro. Me dijo que bueno, que habían apostado por un entrenador que venía haciendo las cosas muy, muy bien, como es Jorge Perona. De hecho, acaba de firmar ahora en Torrellano y le doy la enhorabuena. Que habían decidido apostar por Jorge como entrenador, que venía con un proyecto muy claro, que venía con jugadores suyos también, bastante del Racing Murcia, de su confianza y demás. Y bueno, que estaban contentos conmigo, pero que en principio, pues que bueno, que no contaban conmigo. Y pues nada, para mí eso fue un palo porque la verdad yo quería eso. Mientras tanto, tuve la oferta de la minera para que veas que tú dices, joder, la minera. Y yo decía, ¿en qué momento voy a jugar yo en la minera? Claro, Y que al te iba a final, preguntar, porque claro, la al fi- Minera volvió a ser un equipo de perfil de media tabla años atrás o incluso la bajo. minera siempre ha sido un equipo del conseguir la salvación en la última jornada. De Claro, siempre, de siempre, de siempre. y tú supongo que cuando te llamó lo pensarías. A ver, Como, das paso atrás, das paso adelante, ¿esto qué es? yo te voy a ser sincero. La verdad que ahí fue el año que entra el presidente, mi actual presidente, José Blaya, que desde aquí lo tengo que mencionar porque es de las personas más reales, más fieles y más futboleras que he conocido en el mundo del fútbol. Es espectacular José Blaya. Y fue ese año que entra, el año que yo termino en el Lorca, y solo con la propuesta que te hacen, saben lo que quieren. Pero claro, a mí me la hacen muy pronto. Conmigo contaban sí o sí. Y claro, yo pensaba, yo digo, joder, digo, a ver si es el típico equipo que le dan bien de dinero a dos, tres jugadores y los demás lo quieren rellenar Claro. con los jugadores de la zona. Y entonces yo quise esperarme para ver el proyecto. Y yo les dije, estoy interesado, pero quiero saber el proyecto. Yo no me muevo por dinero, yo me muevo porque yo quiero. El dinero va a venir solo. Claro, porque cuando hablas de ver la propuesta y era interesante, hablas de que económicamente era fuerte, ¿no? Sí, sí, económicamente ya te digo, casi me doblaba el salario del Lorca. Y claro, te sorprende, te choca, tú dices, son cifras que tú dices, joder. Ahí lo pensamos todos, no vamos a engañar. Sí, La sí. Minera, ¿cómo Claro, yo puede ser que- decía, joder, necesito ver que firmen 6, 7, 8 jugadores de contrastados
Y a partir de ahí, pues voy a ver qué tal. Empezaron a firmar compañeros de nivel, de tal, claro, esto del Lorca, yo hablando con David, hostia, Pequi, no hay manera de que entre, yo todavía, incluso arrastrándome con el Lorca, ¿sabes? Pues bueno, y para que veas, como otras veces he tomado decisiones, como te he dicho, que no lo he mencionado antes, cuando me voy de Cartagena B al Mazarrón, justo ahí llega Pepe Aguilar al Cartagena B y hace los 2 añazos que hace, espectaculares, y todos los jugadores que tuvo Pepe en el Cartagena B, todos están catapultados. Y yo me voy, pues tanto como eso fue una decisión que no fue buena, pues mira, porque en este caso que el Lorca no me quisiera renovar, pues creo que ha sido la mejor decisión que me han podido Una de pasar. cal otra de arena, ¿no? Sí, Un sí, poco sí. del fútbol, al Y final. cuando veo que se coge una buena estructura, se reúnen conmigo, me dicen el proyecto que hay, veo que hay gente súper humilde, veo que hay gente muy trabajadora, veo que hay gente que quiere crecer, pero claro, tú ves, y yo he estado muchos años en tercera y sé de proyectos que se hacen año tras año con dinero, y tú dices, joder, lo complicado que es de ascender, que esto no solo se basa en poner aquí esto y haciendo, ni muchísimo menos. Pero la verdad que sí fue un grupo humano muy bueno. eh, y finalmente firmó en la minera. Se empieza a hacer el equipo, hacemos un equipazo de locos. Claro, si el primer año ya Ya fue está. Barré, El primer año fue barrer. ¿no? Nos quedamos a, creo que fueron 14 puntos del segundo. Nos quedamos líderes indiscutibles. En ese año, yo al llegar, tengo que remarcar, fue cuando lo dejo con mi agente, porque ahí conozco a Terry, Paquito Terry, que es mi actual agente. Lo conozco y... Salió, creo que el de Paco también, ¿no? Ha salido por aquí. Correcto. El de Sí, Paco sí, sí. también. Y conozco ahí a Paquito Terry y la verdad que bueno, decidí trabajar juntos y ya desde ahí, desde mi primer año en la minera, que fue hace 2 años, estoy con él. Y la verdad que ese año fue, o sea, que Precioso. iba solo y mira que empezamos, o sea, como te he mencionado a mi presidente, te lo vuelvo a mencionar porque después de hacer un proyecto tan grande, de invertir tanto dinero de su bolsillo, porque él no tenía ninguna gente que le apoyase, y coger y en la primera jornada llegar y perder 0-1 en casa, y yo ver al presidente, y yo lo miré y yo dije, madre mía, va a entrar al vestuario, y igual y alguno, llegó y dijo, chicos, no pasa nada, sigo confiando en vosotros, el año es muy largo. Y cuando dijo eso, yo dije, Todo en serio. esto va de verdad. Y, y la verdad que bueno, y así salió. Así ¿no? salió, la verdad que fue todo de calle y ascendimos muy Oye, sobrado. a todo esto, ¿te preguntaban los equipos antes de firmarte cómo va esa rodilla? ¿Generaba algún tipo de duda la lesión o ya estaba olvidada por esa época? No, por esa época ya del Lorca Deportivo y eso ya estaba Ya olvidado. ni preguntaban, ¿no? No, Ya la no, no. rodilla no te volvió a dar ningún problema ni Nada, nada, ¿no? nada. Y ese año con la minera jugaste bastantes minutos, bastante. Sí, ahí ese año con tercera, la verdad que era titular. Creo que de 32 partidos jugué 24 de titular. Jugué bastantes partidos de titular, muchos minutos. Y pues nada, y al final pues de ese año, si no recuerdo mal, creo que renovamos 6 jugadores, 8 jugadores, perdona, renovamos con el ascenso a segunda red, yo entre ellos. Y pues ya ves, y lo demás, como ya te digo, hasta ahora y la verdad que bueno, ese primer año de segunda red, Fue novato, el pasado, perdona. el El pasado, pasado fue el primero, ¿no? el pasado, novato en la categoría y lo dicho, espectacular, Mm. increíble. También me encuentro súper cómodo, teniendo muchos minutos, nos enfrentamos, llegamos en Copa del Rey, vamos a Tudelano, un equipo de nuestra categoría, ganamos 0-5. Nos toca el Alavés en primera división, lo metemos en el Cartagonova, somos capaces de eliminar en primera división. Joder, tío. ¿Y ahí cómo os planteabais, tío? Porque claro, volvemos a lo mismo. La minera, primer año, segunda red. ¿Verdad que, bueno, buen proyecto por lo que me dices? Hostias, pero de ahí a eliminar a la vez, yo creo que cuando tú te enfrentas en Copa del Rey a un equipo de primera, ¿cómo te plantea? ¿Cómo se plantea la minera ese partido? En plan, venga, vamos que nos lo cargamos o vamos a disfrutarlo. Yo sinceramente creo que estamos en un momento espectacular cuando jugamos contra el Alavés, porque creo que en ese momento íbamos segundos clasificados. Y ahí, claro, estamos en un estado de confianza y claro, y me acuerdo que lo decían mi entrenador Poppy y analistas y demás, decíamos, claro, de momento con todo mi respeto, estás hablando de jugadores de segunda red y de repente ves que Siguridi, Quique García, ¿Sabes? y Que los nombres, joder, no es lo mismo ver, ¿no? La, y ver la, vídeos, la estrategia de tú tienes que cubrir, no sé, cualquier delantero sí, de sí, segunda sí, red, que de repente, como tú dices, todos estos nombres, tío. sí, Quique sí. García me parece que está Claro, por y ahí al final también. hasta risa, ¿sabes? De decir, joder, Esto ¿sabes? fue-
Pero la verdad que salimos, Poppy nos dijo, dice, mira, tenéis que disfrutar que lo habéis merecido. Y a partir de ahí, dice, si sale todo de cara, perfecto. Si no, si son mejores que nosotros, pues le daremos la mano y a seguir. Yo me acuerdo que en la previa, perdona Eloy, Sí, tío, tío. coincido porque yo conozco a Tony Martínez, que juega en el Alavés, y justo ese Alavés acababa de despedir el día antes al entrenador. Y entra el Chacho Coudet. Y me acuerdo que me dijo Tony, dice, pues, y digo, hoy tranquilos, tal, le digo antes del partido, ahí en el césped, dice, tranquilos, dice, este ha venido y dice, va a salir con todo, dice, y aquí han dicho que nos tenemos que jugar la titularidad en este partido. Y yo pensando, Hostia, qué te casualidad, viene en primera y te viene con todo. y te vamos. viene con todo. Bueno, ya te digo, Tony Martínez, Guridi, Carlos Vicente, Joder. Antonio Blanco, bueno, salieron con todo, con todo. Y la verdad que salió todo sobre ruedas. Sí, porque además no fue un 0-0, me guardo atrás No, no, no. y luego los penaltis le gano, no, fue un 2-2. Fue un 2-2 de tú a tú. Nos fuimos 1-1, marcamos en la prórroga, nos empataron de penalti al final y en penalti ganamos. De hecho, yo me animé a tirar el penalti, yo lo tenía clarísimo. Te viste con confianza, ¿eh? Yo dije, yo tiro. Yo digo, si fallo quedo para la historia porque he fallado contra un primera, pero si lo meto también. También queda, ¿no? Ahí, que O sea o que puerta grande o enfermería, dejo no hay huella. más. No hay más, qué bueno, tío. Y luego, premio gordo. Pero Joder. gordo. Gordo, Antes lo gordo. decíamos, que había jugado contra los dos grandes de este país, Sí. Barcelona, y ahora... Ya era el Real Madrid. ¿Cómo se prepara, tío? Porque una cosa es verdad que ves a Carlos Vicente, Quique, que son jugadores top, máximo nivel. Hostia, pero luego viene Mbappé, Vinicius, Arda Güler, Sí, sí, Bellingham. Joder, mira, si pones por de punta de pensarlo nada más. Yo sí que es verdad que soy del Barça y tuve la suerte de jugar contra el Barça, pero al final fue por una causa benéfica. Pero este partido en Madrid, ¿qué tú piensas que es un Minera Real Madrid 16avos de Copa del Rey? O sea, ahí es nada. O sea, es que vamos. Y claro, pero claro, te pones a plantear el partido y es que vienen con todo. Por eso es que todos esos Es que, jugaron. es que vienen con todo, de que jugó Camavinga, que jugó Fran García, Brahim, Arda Güler, salieron 20 minutos Mbappé, Vinicius, o sea, es que fue espectacular, fue un sueño, o sea, para mí, o sea, yo sí que es verdad que soy del Barça, pero la grandeza del Madrid ahí yo dije, joder, Sí, o porque sea, no, ya es digo. una pasada, Joder. pero una pasada. Y claro, te pones a plantear el partido, venga, sí, a Modri, yo marcaba ya a Modri, No me digas. no lo dejes pensar mucho, ya, sí que el problema es que cuanto menos piensa, lo mismo es peor. Claro, vamos, es que juegan un palmo los cabrones. Que si recibe al pie es peligroso, pero si te pegas a él y echa a correr a la espalda, pues cógelo, ¿sabes? Joder. Al final para mí hay una diferencia entre un Real Madrid y un Alavés abismal. Y después tú los ves en Liga y compiten y les ponen las cosas difíciles. Sí. Pero para que veas, para mí es que juegan otro deporte. Qué disparate, tío. Verlo desde ahí tiene que ser la hostia, porque yo al final, yo no juego, evidentemente, no juego ni contra ninguno, pero que los ves en la tele y ves que juegan. Sí. Yo he visto partidos, por suerte, de primer nivel, partidos Champions, partidos de primera división. Joder, tío, o sea, es que son, o sea, lo que dicen de la bota pegar el pie, No. yo es que Espectacular. flipa, o sea, es que lo ves y flipa. Y a mí me gusta el fútbol, te lo juro, se pone los pelos de punta, Sí. porque verlo desde la grada es la hostia. Verlo aquí, como si Manu estuviera aquí entre los dos y tú fueras Bellingham y yo tú, tiene que ser Eso la es hostia, increíble. tío. Qué bueno, tío. Es increíble y después se portaron con nosotros genial. Hay anécdota por ahí, ¿no? Que lo he visto Sí. buscando, preparándome la entrevista, he visto por ahí un vídeo del chiringuito, Sí. ni más ni menos. A ver, yo lo tenía claro, porque sí que es verdad que el Madrid se puso en contacto con nosotros y nos dijeron que pidiéramos una camiseta del jugador que quisiéramos. Detallazo, ¿no? Sí, Detallazo. entonces ellos nos la mandaron y yo quería la de Mbappé por tenerla, ¿vale? Porque al final, pues bueno, para mí es un jugador espectacular. Pero yo sabía que la camiseta verdadera, la suya, yo quería la de Bellingham. Un jugador que me flipa. Y ese partido no jugó y yo me acuerdo que terminó el partido, yo no terminé el partido, yo acabé en el minuto 80 con los gemelos, los cuádriceps por todo en De la correr nuca, detrás de la correr bola. detrás de los bichos. Joder. Y me fui corriendo para el banquillo, para Bellingham, y le pedí la camiseta y me la dio y yo flipando. Y claro, y él me dijo, yo me puse a irme y me dijo, ¿y la tuya qué? Ah, sí, te pidió la tuya. Sí, o sea, sí. Bellingham tiene una camiseta de Sí, Javi sí, Vera. sí. Ya no sé si la usarás para limpiar los muebles o... Oye, para lo que sea, Pero- pero hostia, yo le daba esta ahora mismo a Bellingham y a que Pero quisiera. tiene mi camiseta, sí. Qué Y bueno, antes de eso, en el partido, por el final, ahí en el descanso se la pedí a Arda Güler y ya la tenía hablada con un compañero mío, que de hecho se la cambiaron justo al terminar con Omar Perdomo de mi equipo. Sí. Pero me dijo, dice, ya la tengo prometida, dice, pero no te preocupes,
dice que tengo dentro más, dice, así que yo te la voy a dar. Y claro, yo con el éxtasis, ya a mí se me pasó, claro, de echar fotos con Modric. Yo me compré ese día, estrené botas. Me firmó la bota Modric, era toda una locura. Sí, sí, tú estás en otro... Pues fíjate cómo eso, que hasta se me pasó después, hasta ir a reclamar la camiseta que me había prometido Arda Güler. Pues yo me acuerdo de salir de la ducha ya con todo firmado, mis camisetas, Tú tal. feliz ya y el Yo otro... salgo de la ducha con la toalla y se asoma a mi vestuario y me dice Arda Güler, dice, ¿qué? Dice, ¿dónde estaba? Dice, te estaba buscando. Joder. Y vino a mi vestuario para darme la camiseta. Hostia, tío, qué... Claro, yo con la toalla se la cojo y digo, hostia, muchas gracias, tal. Joder, qué detallazo, tío. Increíble. Fíjate que de esos jugadores los vemos, pues ahí donde los vemos al final, que lo son estrellas, pero tío, qué detalle, tío, que Arda Güler, un tío que ahora mismo además está en todo lo suyo, Sí, sí, sí. que venga a buscar, tío, y darte una camiseta, Sí, tío. sí, Qué bueno, tío. Qué bueno y, joder, bien la copa ahí, tío, que trae al final clubes humildes como la Minera, equipos como Ya a te la vez digo. Real Madrid, más si tiene la suerte de Una jugar. fiesta, tío. Qué bien, tío. Oye, este año la Minera parece que promete cosas, ¿no? Ya después de... No sé si eso le supuso un impulso económico para este año, apostar más todavía por el proyecto, Ujú. pero por lo menos este año de momento la Minera va bien, ¿no? Sí, la Minera, este año, ¿sabes qué pasa? Que como la Minera ha crecido tanto, tanto, tanto en tan poco tiempo, que al final ellos también tienen que aprender. Y el presidente es una persona de negocios y muy sabia. Y claro, él sabe mucho de esto y es una persona que cuando se equivoca lo sabe. Y después lo ejecuta y aprende de los errores. Y tanto él como toda la dirección deportiva sabieron que cometieron muchos errores el primer año, mucho cambio de plantilla. Cuando vino el Madrid, nosotros estábamos en playoff, pues al final, bueno, pues decidieron cambiar mucho plantilla, unos porque se quisieron ir ellos y otros porque el club les dijo que no iba a disfrutar de minutos que se buscaran salidas, pero cambiaron 8 jugadores en enero aquel año, íbamos muy bien, vinieron jugadores también de fuera y al final, pues bueno, el año al final terminó con la destitución de Popi y vino Pepe Aguilar, que para mí fue un gran, gran, gran descubrimiento a pesar de que los resultados no nos acompañaron, Sí. porque hasta el día de hoy yo hablo con él semanalmente. La verdad que es una persona que me deja el fútbol increíble, un entrenador espectacular y una persona increíble. Pero sí que es verdad que no tuvo suerte. Entró también a un equipo que era complicado, con una dinámica que había vivido tanto así, tanto altibajos de liga y copa, la Copa del Rey, que nos distrajo mucho. Y lo dicho, y el club pues, este año lo tiene muy claro. Desde la contratación de hoy, nuestro entrenador Checa, que para mí ha sido un grandísimo descubrimiento y uno de los motivos por los que yo también decido renovar, a pesar de que yo no tenía dudas. Yo quiero hacer historia con la Minera, yo hasta que no consiga lo que el Presi quiere, si ellos quieren, yo voy a estar ahí a martillo pilón, como yo digo, porque creo que se lo merece. Y lo dicho, soy el jugador ahora mismo que más tiempo lleva en el club. Y lo dicho, es que es un orgullo y creo que la Minera ha cambiado muchísimo este año. Ha cambiado mucho, han hecho un impulso, una apuesta económica tanto por jugadores, por el día a día, nos han puesto un gimnasio, cambio de césped, luces, es que no nos falta de nada. O sea, tú ves las instalaciones y tú dices, joder, parece que hay muchas deficiencias, pero es que si le pedimos mañana al presidente un jacuzzi con hielo, El presidente está y es ahí. que apareció un día con un jacuzzi de plástico con hielo. Sí, joder, que eso es cuidado, O sea, al que me jugador. refiero, fruta, da igual. Los viajes, los mejores hoteles, las mejores comidas, si tenemos que salir un día antes, siempre salimos un día antes, nunca hacemos en el mismo día. O sea, es un club humilde, pero profesional como el que más. Qué bien, tío, qué bien. Y un buen mensaje aquí en el podcast, porque al final, como tú dices, cuando la Minera empezó a apostar, el presidente José Velaya, todos pensábamos que podía ser una cosa de un año, de dos, pero ves que va madurando el proyecto, que una persona que quiere aprender, que quiere corregir esos errores porque quiere ver crecer el proyecto, que sigue apostando, que cuida los detalles a los jugadores, pues creo que es un buen mensaje para el fútbol en general, tío. Sí, Ves sí, sí. y que hace falta ese tipo de gente, yo creo, en equipos humildes, con cabeza y que quieran hacerlos crecer, tío, porque no, es bonito, tío. Minera Tiene, Real Madrid es muy bonito. Ves el año que viene si, oye, Dios lo quiere, a Minera más arriba, pues creo que es bonito, tío. Creo que es bonito. No sé, porque antes he hablado de techo, que quería preguntártelo. ¿Qué techo tiene, tío? Si se puede decir el presidente, ¿qué objetivos puede tener con la Minera?
El Presi quiere meter a la minera en el fútbol profesional. Fútbol profesional. Sí. O sea, fútbol profesional ya no el vean, Ángel Sí, Centrado. Joder, ¿lo veremos, tú crees? Yo ya solo te digo que este año, si ya te digo, en primera ref tienes que tener césped natural obligatorio y nosotros ya estamos hablando de decir, mira, Presi, has cambiado el campo hace poco, pero es que probablemente lo tengas que cambiar otra vez Sí, dentro ¿no? de Que poco. el equipo también se ve con ganas, ¿no? Los Nosotros- jugadores. Sí que es verdad que bueno, que al final queda mucho y de hecho creo que estamos en una época que no pasamos por el mejor momento, pero es que ahí estoy viendo cosas en el día a día que somos un auténtico equipazo, somos una familia, es que todo. Antonio, el director deportivo, que está día a día ahí, pero todas las horas que nosotros estamos entrenando está ahí con nosotros, el presidente que tiene 1000 reuniones, que con su trabajo que se dedica ahí que está ahí en el mar echando más horas que ninguno, cuando saca un hueco viene con nosotros, nos cuida, no nos falta de nada, el cobro al día, pero en los 3 años que he estado, o sea, Qué bueno, es tío. que es una tranquilidad, es que no te puedo hablar mejor de la minera. Que bien, además se te nota, lo dices con toda sinceridad Sí, sí, y sí. te sale todo bueno, tío. Increíble. Qué bien, igual que al final, pues has comentado que el año pasado se cometieron algunos errores, pero que, coño, que quieren mejorarlo, que no quieren que este año pase. Y si el equipo Y- va bien, que no creo que te toque. Y ellos lo saben. Mm. Si va bien o mal, se han confiado, el entrenador tiene plena confianza en los jugadores, Mm. oye, pues eso. Mm. De hecho, ya te digo, nosotros somos la plantilla más corta del grupo. Solo tenemos 19 jugadores, que eso es impensable, porque puedes hacer hasta 25 fichas. Tenemos hasta una ficha senior sin ocupar, que eso ningún equipo lo tiene. Y es porque, lo he dicho, somos lo que somos y lo he dicho. Y La muerte. el que venga, que probablemente el fútbol es así, vendrá gente en el mercado invernal, pues tiene que venir a un equipo que sabe que vamos, que va a aspirar a todo y estoy convencido que este es un gran año para nosotros. Joder, ojalá que sí y que dentro de 4, 5, bueno, más, 6 meses podamos darte un toque y celebrar ese ascenso aquí en este podcast, que seguro que lo haremos. Estoy convencido, Eloy. Por ir perfilando ya al final, ¿vale? 2 últimas preguntas. La primera, no sé cuándo saldrá este podcast, creo que en una semanita así, estamos a principios o a finales más bien estamos a 14 de noviembre, grabamos el podcast, no sé cuándo saldrá, pero ¿qué podemos esperar a partir de hoy de Javi Vera en un futuro? ¿Qué se plantea Javi Vera? Yo lo que tengo claro es que voy a crecer y estoy convencido que voy a crecer de la mano de la Deportiva Minera. Estoy convencido de ello y creo que va a ser este año porque eso se huele. Cuando hay un año así se huele. Y yo estoy convencido y tengo muchísimas esperanzas en el que quiero llegar a esa primera ref. Es una categoría preciosa y estoy convencido de que esa categoría la voy a tocar segurísimo. Ojalá que sí, tío, porque se te dé con el hambre, las ganas y creo que te lo mereces también, tío. Después de la lesión, después de esos palitos que te han ido dando el fútbol, creo que te lo mereces, tío. Y luego la última, no sé si te da tiempo a pensarla, que venía avisado, hace 2 podcasts venía avisado. ¿A quién le pasaría la pelota, tío, para que se siente ahí? Ya sabes que somos un podcast que nos gusta entrevistar a futbolistas que han tenido una lesión, han pasado por ese proceso de lesión grave. Unos por suerte se recuperan, otros pues les cuesta un poco más, pero bueno, que nos enfocamos un poquito ahí y saber la historia. Yo le voy a pasar la pelota aquí a un compañero que tuve el año pasado en la Deportiva Minera, que tiene una historia muy peculiar, tanto futbolística como por lesiones y personal, porque no es de este país, está a muchísimos kilómetros de su familia, se ha cambiado de continente para el fútbol y ha apostado todo por y para el fútbol y ha tenido la oportunidad de poder llegar al fútbol profesional y las lesiones se lo han impedido. Y lo dicho, para mí, personalmente, tenerlo como compañero de viaje y de equipo 2 años, para mí, Cristian Brito, para mí ha sido un referente en lo personal, en lo deportivo y en muchísimos otros aspectos. Así que nada, espero que venga Brito porque la verdad que es una persona de 10. Pues con lo que nos has contado y demás, creo que merece la pena que venga por aquí a escucharlo y un toque te daremos, Brito. Así que atento que pronto caerá un WhatsApp por ahí.
Pues tío Javi, de verdad que ha sido un podcast muy chulo. Si al principio lo hemos dicho que lo íbamos a disfrutar, a ser muy ameno y demás, Sí, creo sí. que lo hemos cumplido con creces. Espectacular. Muchas gracias, tío, por tu predisposición desde el primer momento, desde que Paco te pasó la bola. Y de verdad, tío, que te deseamos lo mejor. No sé si quieres decir algo a cámara. No te forzamos, sabemos que las cámaras a veces imponen, pero si quieres decir algo, todo tuya. Nada, lo primero que muchísimas gracias a ti, Eloy. Creo que al final en los proyectos nuevos a mí me encanta desinteresadamente apoyar a la gente que tiene hambre y te veo con una ilusión increíble de poder crecer en este tipo de contenido y creo que te va a ir genial, creo que estás iniciando, pero con esa ilusión que tienes creo que bueno, oye, quién sabe, hoy día eres fisio, ¿no? Ahora mismo sí. Pero bueno, quién sabe si no... En unos años te tienes que dejar la camilla. Ojalá, ojalá. Aquí al final somos dos que nunca quieren los nombres, que estáis detrás controlando Bueno, sonido pero- y demás. Y ojalá que Juan y yo podamos algún día, coño, hacer esto de manera más profesional Eso como posible. el de Jordi White, ¿cómo se llama? Sí, Que Wild no- Project creo que es. Sí, pero ¿a quién nombra siempre que está detrás de cámara? Hostia, pues no sé, porque yo veo fragmentos, tío, porque ese hace podcast de 3 horas. Sí, pues y digo, tío, yo me los veo todos, además que lo nombra siempre, pues... Sí. Ya Pues te digo, yo- cuando te hagas más famoso tienes que sacarlo. ojalá que si esta es la segunda vez que lo nombro porque nunca quiere que lo nombre la segunda vez. Pues ya está. La nombré el primero y me dijo, Tacho, ¿qué me dices esta? Pues sí, Anonimato total, pero sabemos que hay una persona claro que muy la hay. importante en el Y yo lo digo, podcast. Juan Espósito que viene, monta esto y ya te digo que sin él es imposible. Totalmente. Pues nada, tío, muchísimas gracias. A vosotros, tío. Nosotros nos vamos a ver en el siguiente episodio. Espero que esto os guste. Ya sabéis que si queréis escuchar cualquier historia de superación, de lesiones de cualquier futbolista, dejadla en comentarios. Y como os digo, nos vemos prontico. Un besico.